Bien, vamos a ver la primera guerra carlista entre 1833 y 1840 y luego vamos a mencionar un poco las otras guerras carlistas. Este es el segundo vídeo de la serie esta del tema 6.1. La primera guerra carlista, la hemos situado cronológicamente, tiene dos bandos. Por una parte los isabelinos o cristinos, partidarios de Isabel II y de María Cristina, y por otra parte los carlistas de su tío, el tío de la reina, Carlos María Isidro. De ahí el nombre. La causa es el problema sucesorio. Carlos María Isidro pretende la ley sálica, es decir, que no reinen las mujeres, mientras que Isabel II, o María Cristina, que es su madre, la pragmática sanción. Es decir, que puedan gobernar que puedan reinar tal y como había aprobado Fernando VII. Carlos María Isidro va a publicar un documento de rechazo a la pragmática sanción que se llama el Manifiesto de Abrantes y que significa el comienzo de las guerras carlistas, que durante todo el siglo serán 4 en total. ¿Cuáles son las ideologías? Pues los isabelinos tienen el liberalismo moderado, es decir, la división de poderes, que exista una constitución que limite un tanto el poder de la reina y que pues haya esa división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, lógicamente con sufragio censitario, ¿de acuerdo? Muy censitario, es decir, que solamente puedan gobernar y votar pues una parte muy pequeña de la población. Mientras que la ideología carlista pues se basa en 4 importantes pilares: Dios, patria, rey y fueros. Dios se refiere al Dios católico, del catolicismo, y se ve como única religión verdadera. Luego tenemos patria, que es un conjunto de tradiciones, normas y costumbres de los antepasados. Luego el rey, con monarquía absoluta, pero siempre de varones. Y luego los fueros, es decir, mantener las leyes y privilegios de cada territorio de la corona, instituciones de gobierno autónomas. Es decir, mantener los fueros de la época de los Habsburgo o de los Austrias. Los carlistas, por lo tanto, son partidarios del antiguo régimen y los apoyan los campesinos, que son pequeños propietarios, un sector muy conservador de la Iglesia, la baja nobleza, los grupos de artesanos, siempre de pequeños pueblos, y una parte del ejército, y siempre en áreas rurales. Las regiones carlistas son Navarra, el País Vasco y norte de Cataluña, y nunca consiguieron una importante ciudad. Probablemente la única más importante, aunque ellos pretendieron evidentemente Bilbao, que no lo consiguieron, como ahora después veremos en las etapas, pero la única ciudad importante, como un hecho un tanto anecdótico, porque no era su centro de actuaciones, fue Santiago de Compostela, que sí que fue carlista, y luego su centro de operaciones fue Estella, en Navarra. Otras 2 ciudades que controlan, pequeñas ciudades, son Berga y Cantavieja. Todas las demás grandes ciudades de España fueron controladas por los liberales. Por lo tanto, un movimiento liberalismo de los isabelinos de ciudades. La burguesía urbana, por supuesto, son los que la apoyan. Funcionarios, profesiones liberales, es decir, las profesiones liberales de médicos, abogados, ingenieros, el ejército, la nobleza, una parte de la jerarquía eclesiástica. En cuanto a los apoyos internacionales, tenemos que a los carlistas los apoyó el Papa de Roma, Austria, que es esta zona de aquí, Prusia, que es esta de aquí, lo que ahora es una parte de Alemania, Rusia. Fueron las 3 potencias que eran absolutistas los que apoyaron. Y luego tenemos a los isabelinos o cristinos, la llamada cuádruple alianza, que estaba formada por Gran Bretaña o Inglaterra, Francia y Portugal. ¿De acuerdo? Esos son los apoyos internacionales. En cuanto a las etapas de la guerra, pues podemos distinguir 4 grandes etapas. La primera, que se lleva a cabo entre 1833 y 1835, hubo brotes armados en Valencia, Castilla, Navarra y las provincias vascas, con partidas rurales del jefe carlista Zumalacárregui.
Pronto se formaron dos zonas de guerra abierta, las provincias vascas y el norte de Cataluña, a las que se sumaron partidas de guerrilleros en Aragón, Galicia, Asturias o La Mancha. La muerte de Zumalacárregui asediando Bilbao, que tampoco conquistan la ciudad, hacen que termine esta fase en julio del 35. La segunda etapa es entre el 35 y el 37. Con una división, se trata de difundir todo el carlismo a todo el territorio nacional y van haciendo expediciones o partidas carlistas por toda España dirigidas por el general Cabrera, pero lograron escaso apoyo militar, popular. La tercera fase es entre 1837 y 1839 y se producen por las batallas, por las campañas victoriosas de Espartero y el agotamiento carlista y división de dos: los intransigentes, que querían continuar la guerra, al frente del cual estaba el general carlista Cabrera, y los moderados, que querían un acuerdo honroso, que estaba al frente de el general Maroto. Fueron derrotados en Luchana por Espartero y se firma el convenio de Vergara, después del famoso también abrazo de Vergara. Se produce una reinserción en el ejército isabelino con los mismos cargos y los mismos sueldos que en el ejército carlista, y la promesa del mantenimiento de los fueros, aunque fue precisamente Espartero el primero que no los cumplió. Y por último, en 1839-1840, que es la cuarta fase o cuarta etapa, que es de resistencia carlista en el Maestrazgo. El general Cabrera es el que lo lleva a cabo, aunque también lo llevó a cabo Carlos María Isidro. El general Cabrera era conocido como el tigre del Maestrazgo porque costaba mucho atacar esa zona que hay entre Castellón y Teruel. La zona importante es Morella, que cae, y se tienen que exiliar a Francia. Con esto terminará la Primera Guerra Carlista. Consecuencias de la guerra: pues la monarquía isabelina se inclina definitivamente por el liberalismo. Comienza el protagonismo político de los militares llamados espadones. Estos militares espadones, porque así eran su uniforme de gala con un sable grande, pues son Espartero, Narváez, O'Donnell, Serrano y Prim. Todos ellos veremos cómo aparecen a lo largo del reinado de Isabel II y tienen gran importancia política. Por los gastos de la guerra aparecen apuros fiscales y, a pesar de la desamortización de Mendizábal, que ya veremos en otro tema, pues no consiguen solventarlos. Y por último, pues claro, como en toda guerra, las pérdidas humanas y materiales. Y aquí, pues una referencia, aunque no hay que estudiarlas como tal, pero sí hay que citarlas al menos, las demás guerras carlistas. La primera se produce entre 1855 y 56, es un levantamiento por el artículo sobre la religión de la Constitución, que no protegía la única religión para los carlistas, que era la católica. Se levantan, o las zonas sublevadas son Castilla, Santander, Maestrazgo, Cataluña y Aragón, y el general O'Donnell logra derrotarlos. 4 años después, en 1860, se produce el llamado apresamiento de San Carlos de la Rápita de los dos hijos mayores de Carlos María Isidro, que son Carlos de Borbón, o conde de Montemolín, y su hermano Fernando. Se produce una renuncia de los carlistas al trono, pero una vez que son puestos en libertad, pues se vuelven atrás. Y la Cuarta Guerra Carlista, que es en 1872, se inicia por Carlos VII, carlista se entiende, Dorregaray en Valencia, Ferrer en Cataluña, y partidas en Cataluña, Aragón, Navarra y el País Vasco. El general Serrano los derrotará en Oroquieta, se firma el convenio de Amorebieta y con esto terminan las guerras carlistas. Y por supuesto este vídeo. Muchas gracias.